Salvete, simplices mortales. Sean bienvenidos al video inaugural de este canal en el que vamos a explicar, narrar y resumir variadas batallas procedentes de distintas obras de ficción, analizando la táctica, estrategia y logística detrás de los enfrentamientos. Así que, pónganse cómodos y escuchen atentamente. El día de hoy, para dar inicio a este proyecto, exploraremos los capítulos del 10 al 15 del manga de Tengen Bars, escrito por Hiromoto Yasu, ilustrado por Kobaru Sakanoichi y publicado en la revista de cómic Zenon. Para apoyarnos en nuestro análisis, haremos uso de la traducción proveída a nosotros por el equipo de Ragnarok Scanlation, que se encuentra disponible gratuitamente en su página web. Y, para no dejarlo al aire, en caso de que no sea obvio ya para este punto, el formato que estamos utilizando, así como el método de narración, lo estamos tomando prestado humildemente del canal de Perros de la Guerra, del que somos grandes admiradores. Una vez aclarado todo esto, podemos comenzar. Empecemos por un análisis rápido de los combatientes. Por un lado tenemos a un genio militar que planea unificar el continente, el primer emperador de Francia, Napoleón Bonaparte. Su ejército cuenta con 130.000 hombres en los que se cuentan 20.000 soldados de caballería y 110.000 de infantería, contando con una abrumadora superioridad numérica con respecto a su oponente. En su ala izquierda contaba con el general de la lealtad y la retribución, Liu Fei, de la dinastía Song del Sur, al mando de 35.000 hombres. En su ala derecha, el héroe de la Reconquista, el Cid Campeador, del Reino de Castilla, con otros 35.000 infantes, y su columna central, compuesta por 40.000 soldados al mando del Caballero de la Gran Espada, William Wallace. La retaguardia de su ejército se compone de 3 cuerpos de caballería, 10.000 hombres liderados por el propio Napoleón, mientras que su mano derecha, el capitán de los mercenarios bohemios, Albrecht von Wallenstein, y el gran Tengu del periodo Heian, Minamoto no Yoshitsune se encontraban al mando cada uno de 5.000 jinetes. En el otro lado está un genio artista de la guerra, el relámpago de Cartago, Aníbal Barca, liderando a un ejército de solo 70.000 hombres compuesto por infantería y arqueros, pero jugando con la ventaja del terreno a su favor. A su lado cuenta con el ladrón caballero de la mano de hierro, Gottfried de Berlichingen, de Alemania, en su flanco derecho. El dragón de los 9 tatuajes, Sijin, de la dinastía Song del Norte, en su columna central, y al caballero del barroco, Eugen von Savoyen, de Austria, en su costado izquierdo. Cada uno de los generales cuenta con 20.000 soldados bajo su mando. Finalmente, Aníbal cuenta con 10.000 hombres de reserva en su campamento principal, en la retaguardia del ejército, y 10.000 más sobre los que hablaremos más adelante, quedando el plano de batalla como lo pueden ver en pantalla. Es momento de comentar brevemente el contexto anterior a la batalla. Napoleón, tras llegar al mundo de este manga, derrocó al antiguo líder de su territorio y anexó todos sus países vecinos haciendo uso de tácticas blitzkrieg, expandiendo su dominio a una velocidad monstruosa. Ahora bien, al observar la geografía del continente se vuelve obvio que la expansión de Napoleón se ve impedida al encontrarse su país tan al suroeste del mapa, siendo su única forma de seguir extendiendo su territorio en dirección este, en donde colinda con el país controlado por Aníbal. Durante 6 meses, Napoleón se vio incapaz de acrecentar su territorio ni un milímetro. Anterior a la batalla de Trevik, ambos generales se enfrentaron en 2 batallas, una en las montañas y otra en medio del bosque. En ambas ocasiones Napoleón buscó tender una trampa a Aníbal para ganar con la menor cantidad de víctimas posible, utilizando alrededor de 30.000 tropas como avanzada en cada intento. Sin embargo, en cuando quedó claro que el general cartaginés no estaba cayendo en su juego, no presionó más y simplemente retrocedió. Y, quizá más importante, ninguno de los generales de Napoleón utilizó o dio muestra alguna de sus habilidades especiales, mejor conocidas simplemente como skills. Tomando todo esto en cuenta,
y a juzgar por los dos anteriores intentos de invasión por parte del emperador de Francia, parece lógico pensar que la llanura de Trevix se encuentra en esta línea de costa al sur de la frontera con Aníbal. La cuestión es que, si observamos el posicionamiento de los ejércitos durante la batalla, nos daremos cuenta de que Napoleón lucha con el océano a mano izquierda, lo que sugiere que la llanura de Trevix se encuentra al norte de su territorio, frente al mar Aspi. El por qué Napoleón escogió esta llanura para la batalla está abierto a debate. Por lado de Aníbal, la decisión resulta obvia, al tener la costa en un lado y un amplio pantano en el otro, su ejército estaba protegido de ser flanqueados por la superior caballería de Napoleón. Por no mencionar que el irregular suelo de la llanura detenía el impulso que los caballos pudiesen llegar a acumular en una carga frontal. Si bien sabemos que Napoleón planeó acorde a dicha desventaja, sigue siendo intrigante el pensar que le llevó a escoger como campo de batalla un terreno tan desfavorable para las que son sus mejores unidades. Lo más probable, y a juzgar por el devenir del combate, es que Napoleón haya optado por atacar desde Trevix para confundir a Aníbal, haciendo parecer que la caballería estaba del todo fuera de la ecuación, de modo que el general púnico se viese incapaz de responder a una carga sorpresa de las unidades montadas. La batalla dio inicio el 22 de junio del 221, historia de Tianjin, con el ejército de Napoleón formando filas frente a las fuerzas de Aníbal. Una peculiar ventaja con la que el emperador contaba era que, al crecer y durante su vida, haber leído y aprendido de las tácticas militares de los grandes genios del pasado, entre ellos el propio Aníbal, Napoleón se veía preparado para afrontar las distintas estratagemas del general cartaginés, mientras que Aníbal, por su lado, desconocía a Napoleón casi al completo, únicamente sabiendo de él lo poco que los dos combates anteriores habían dejado entrever. Napoleón, tras haber investigado a su rival con el fin de descubrir si realmente se trataba del verdadero Aníbal Barca, también, expresaba abiertamente su deseo por unir a Aníbal a sus abanderados, lo que indudablemente aceleraría de gran manera su plan por unificar el continente. Al mismo tiempo, y sin que Napoleón jamás lo supiese, Aníbal en persona se infiltró tras sus líneas para observar su campamento con sus propios ojos. En palabras de Aníbal, acabo de ver la alineación enemiga, era perfecta, sin un solo defecto. Tienen más del triple de hombres que antes. Aparentemente, parece ya haberme aceptado como el verdadero. El combate propiamente hablando comenzó cuando Napoleón dio la orden de que la vanguardia de su flanco izquierdo, compuesta de 20.000 hombres de Yufei, lanzase el primer ataque, siendo respondidos por los 20.000 soldados de Gotz en el flanco derecho cartaginés. Inmediatamente después, el flanco derecho de Napoleón, liderado por el Cid, recibió la orden de marchar, siendo interceptados por los hombres de Eugen. Y de la misma forma, en el centro, los soldados de William Wallace y Sigyn comenzaron un enfrentamiento similar al de las otras dos unidades. Por absurdo que pueda sonar, el primer día de la batalla entre dos genios como Aníbal Barca y Napoleón Bonaparte comenzó con un combate cuerpo a cuerpo sorprendentemente simple, sin ningún movimiento significativo en ninguno de los dos lados. Para el final del cuarto día, el ejército de Napoleón había sufrido pérdidas de alrededor de 1,600 hombres, mientras que el bando de Aníbal perdió a unos 1,100. Gracias al terreno fangoso de la zona, Aníbal había conseguido contener a la caballería enemiga, sin verse en peligro de ser flanqueado. Y aunque el general cartaginés confiaba en su control sobre el campo de batalla, seguía inquietándole la completa falta de maniobras de su oponente. En una reunión con sus generales, Sigyn expuso su teoría con respecto a una guerra de desgaste, suponiendo que Napoleón buscaba fatigar y eliminar a sus tropas de poco en poco, a lo que Eugen respondió con una negativa, argumentando que Napoleón jugaba con desventaja en una lucha prolongada, al verse en la necesidad de alimentar y abastecer a un ejército tan grande. Por no mencionar que el país de Napoleón se había visto envuelto en guerras y batallas sin detenerse durante meses, lo que mermaba sus suministros. Aníbal Barca,
Sabiendo con certeza que Napoleón estaba planeado algo, dio la orden a su ayudante, Bambino, de que pusiese en marcha un plan de contingencia del cual les voy a hablar más adelante. Lo único que es necesario decir, es que Aníbal afirmaba tener todas las cartas a su favor. Vayamos un momento al campamento principal de Napoleón, en donde éste se encontraba hablando con Wallenstein con respecto a cómo no perder ante a Aníbal Barca, cuya respuesta parecía ser no luchar contra Aníbal. Citando las palabras de Quinto Fabio Máximo, el escudo de Roma, si luchas, caerás en las manos de ese hombre. Napoleón reconocía la estrategia fabiana de resistencia como efectiva, e igualmente daba la razón al viejo dictador de Roma, pero a pesar de no querer ser derrotado, lo que el emperador de Francia buscaba era una victoria completa sobre Aníbal Barca. Tras llamar ante su presencia a uno de sus generales, Minamoto no Yoshitsune, Napoleón anunció que a la mañana siguiente, como ya estaba planeado, se lanzaría la operación Relámpago en cautiverio, a lo que Yoshitsune aceptó respetuosamente. El séptimo día de la guerra comenzó con un combate cuerpo a cuerpo, sin desarrollos importantes en la batalla, pareciendo que la situación permaneciese estancada. No obstante, justo después del mediodía, Yoshitsune lanzó una señal, a la cual Napoleón respondió ordenando a todas sus tropas que emprendiesen la retirada. Los generales del ejército de Aníbal, aunque confundidos, se dispusieron a reorganizar sus filas antes de realizar un ataque de persecución. Sin embargo, antes de poder hacer nada, fueron tomados por sorpresa por el veloz avance de la caballería enemiga liderada por Yoshitsune, la cual emergió por el flanco izquierdo napoleónico y atravesó el campo de batalla de norte a sur sin detenerse. Los arqueros al mando de Sigin hicieron el intento de derribar a los jinetes del enemigo, pero las flechas no fueron capaces de alcanzar a los caballos. Finalmente, la caballería cargó contra el flanco izquierdo de Eugen, demoliendo su muro de escudos y rompiendo su formación. Ahora se estarán preguntando, ¿cómo hicieron los jinetes de Minamoto para atravesar las líneas enemigas tan fácilmente? La respuesta nos la brinda Eugen en la forma de la dirección de la fuerza. La línea ofensiva normal es una fuerza de muchas columnas superpuestas que chocan entre sí. La fuerza de la colisión se suprime enfrentando a un enemigo desde el frente. Pero al la caballería de Yoshitsune moverse hacia el frágil borde izquierdo de la línea, donde no habían columnas superpuestas, pudieron atacar en línea recta sin perder impulso. Esto abre lugar a nuestra segunda interrogante, ¿cómo hicieron los caballos para ganar tanta velocidad en un terreno tan fangoso como lo es la llanura de Trevik? Nuevamente, las respuestas están en el campo de batalla. Durante los 6 días anteriores, mientras la vanguardia de Napoleón enfrentaba a las fuerzas de Aníbal, el resto de sus fuerzas nivelaron el suelo en línea recta a través de la llanura, utilizando el combate cuerpo a cuerpo de los ejércitos para crear un punto ciego que escondiese su trabajo. Dicho de otro modo, Napoleón invirtió casi toda una semana en los preparativos para una carga de caballería que pudiese abrirse paso a fácilmente a través de las líneas enemigas. Solo entonces Napoleón ordenó al campamento principal avanzar, cargando en conjunto con las fuerzas de Wallenstein. Sus generales, una vez dada la señal, dieron la vuelta e iniciaron un ataque frontal con todos los hombres a su disposición, entrando a la ofensiva en todos los frentes. Es un espectáculo hermoso, dijo Aníbal. Desde la pelea con Escipión, nadie ha intentado rodear y destruir a Aníbal Barca. Una vez abierto un hueco en la formación enemiga, la caballería de Minamoto siguió con su camino, a pesar de que los caballos comenzaban a perder impulso, y buscó posicionarse en la retaguardia de Aníbal. Al mismo tiempo, la fuerza de ataque liderada por Napoleón intentó atravesar la brecha abierta por Yoshitsune. Eugen ordenó a sus hombres que no atacasen a los recién llegados, que los dejasen pasar y posteriormente reconstituyesen sus líneas para bloquear a la escuadra del Cid. Como el propio Napoleón reconoció, Eugen tomó la decisión correcta al no presentar oposición a su caballería,
pues con sus líneas rotas únicamente hubiese conseguido que sus hombres fuesen aniquilados. Ahora, una vez con Napoleón detrás de sus líneas, podía concentrar sus esfuerzos en rehacer su formación y plantar cara al resto del ejército. Sin embargo, como Napoleón también remarca, todo sería en vano si Aníbal era derrotado. En ese momento, el campamento principal de Aníbal Barca se encontraba completamente rodeado, con 3,000 jinetes del escuadrón de Yoshitsune en su flanco izquierdo y la fuerza de ataque de Napoleón, con alrededor de 17,000 hombres desde el frente. Solo hacía falta que la vanguardia del emperador de Francia empujase al resto de las tropas hacia su líder y el cerco estaría completo. Un perfecto embolsamiento masivo del que ni siquiera Aníbal Barca debería ser capaz de recuperarse. Esa era la operación Relámpago en cautiverio. Y fue entonces que el plan secreto de Aníbal, que antes he mencionado, entró en acción. Desde la retaguardia de Yoshitsune, ocultos hasta que el momento fue propicio, 10.000 hombres de refresco que no figuraban en el ejército principal de Aníbal salieron de su escondite y cargaron contra las espaldas de los jinetes de Minamoto. Sabiéndose engañado, e incapaz de contraatacar con solo caballería, Minamoto ordenó a sus tropas seguir cargando, seguro de que si no se movía deprisa sería aniquilado por la infantería del cartaginés. Aníbal respondió ordenando a 3,000 soldados de su ala izquierda que adoptaran la formación Jack, mientras que la unidad central, compuesta por 7,000 hombres, adoptó la formación King. El ala izquierda de Aníbal, conformada por tropas blindadas, formaron en diagonal, recibiendo la carga de Yoshitsune y desviándolo contra el cuerpo principal de Napoleón, suprimiendo su posición de ataque. Como golpe final, Aníbal ordenó que su ejército tomase formaciones. Inmediatamente, un destacamento de 5,000 hombres de Sigin, liderados por su ayudante, Estina, se separaron de la vanguardia para completar el cerco que el relámpago de Cartago había creado para Napoleón. ¿Qué piensa usted, mi querido emperador? Tu preciado embolsamiento, ahora es de Aníbal Barca. Llegados a este punto, la batalla ya está perdida para Napoleón. Su ejército se las arregló para volver a formar filas y tomar la ofensiva, pero los soldados estaban listos para retirarse. El problema, claro está, es que estaban rodeados por tres flancos: 10.000 del campamento principal al frente, 5.000 de reserva a la izquierda y otros 10.000 de la emboscada a la derecha. Maravilloso fueron las palabras de Napoleón. También el romano Varrón se regodeaba de su victoria, y después supo que estaba siendo rodeado y aniquilado. El embolsamiento artístico de Aníbal, nunca pensé que lo vería con mis propios ojos. Viéndose en una situación imposible y desesperada, lejos de rendirse y aceptar su destino, Napoleón se mostró maravillado por la astucia de su adversario. De intentar mantenerse firmes y esperar a que su vanguardia fuese a rescatarlos serían destruidos. De intentar hacerse un camino a la derecha acabarían solos en territorio enemigo y desconocido. Si avanzaban para tomar a Aníbal, serían flanqueados por ambos lados, quedando desprotegidos y siendo aniquilados en poco tiempo. Ahora estamos escapando del embolsamiento artístico de Aníbal Barca. Tengo la oportunidad de emprender la más difícil y grande de mis pruebas. ¡Qué feliz soy! Como medida desesperada, Napoleón ordenó a Wallenstein que tomase 8.000 hombres y cargase contra el campamento central enemigo a costa de su propia vida, a lo que su general aceptó gustosamente. Acto seguido, tras fingir una carga frontal con todas sus fuerzas, en cuanto los flancos del cerco cargaron en rescate de su general, Napoleón separó el resto de sus fuerzas y lanzó un ataque frontal contra el flanco izquierdo del embolsamiento. Eres un hombre despiadado, Napoleón Bonaparte, que sobrevives a cambio de la vida de tus hombres, dijo Aníbal, leyendo el movimiento de su oponente antes que cualquier otro. Yo nunca podría hacer eso. Pero, es un buen plan. Ignorando el hecho de que Aníbal sobrevivió a cambio de la vida de sus hombres en la batalla de Zama, y casi con seguridad en varios otros momentos de su vida, la estrategia de Napoleón dio resultado.
Wallenstein utilizó su skill, recaudación de tributos militares, para inutilizar las armas de los enemigos frente a él, enviando a sus jinetes, ahora luchando a pie, a ganar tanto tiempo como fuese posible. Por otro lado, el flanco izquierdo del cerco, tomado por sorpresa, fue incapaz de plantar cara a los 12.000 hombres que les embistieron. Napoleón ordenó cargar a sus tropas antes de ser alcanzados por la retaguardia, atacando entre los ejércitos de Shijin y Gotz. Minamoto abrió paso a las tropas con su skill, Millar de Flores Sakura, las cuales distrajeron a las tropas enemigos al tiempo que les abrían centenares de pequeños cortes. La caballería avanzó en formación de diamante en diagonal a través de las fuerzas de Gotz, en donde el demoníaco avance de Yoshitsune y Yufei, que esperaba al otro lado de la línea de batalla, permitieron que Napoleón escapase del embolsamiento con vida. Sin embargo, los soldados de Napoleón que quedaron atrás en el cerco fueron aniquilados, y su mano derecha, Wallenstein, también fue asesinado. En el lado de las bajas, el ejército de Napoleón sufrió 29.000 pérdidas, mientras que el de Aníbal sufrió solamente 6.500. En otras palabras, la batalla de estos dos genios terminó en la victoria completa para Aníbal Barca. Eso es todo por mi parte el día de hoy, espero que hayan disfrutado de mi narración y los esperaré con gusto en un futuro video, si es que llega a haber uno.